Hola, buenas tardes, Dios les bendiga en este día hermoso que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que debemos de estudiar todas las madres, estudiar la Biblia, estudiar qué es lo que nos enseña, qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Muchas de las veces vemos que el mundo en lo secular festejan la tradicional fiesta Día de las Madres, y todo es bonito, ¿verdad? Yo también llegué a celebrar muchos años, aún siendo cristiana, ese 10 de mayo, o aquí en Estados Unidos la segunda semana, que cayera en domingo. Celebraban aquí el 10 de mayo y el Día de las Madres, y yo también lo llegué a celebrar por mucho tiempo, pero, pero cuando Dios nos ilumina el entendimiento, podemos entender muchas cosas. Cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas de una forma especial, podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Y cómo vamos a entender si aún pastoras siguen haciendo esas tradiciones y celebrando ese tipo de tradiciones? Entonces, ¿cómo las ovejas van a aprender si los mismos pastores están festejando todo eso? Se oye muy bonito todo, pero es del mundo. Cuando el mundo celebra algo, es porque es del mundo. Y ya no podemos traerlo del mundo a la iglesia. Dicen muchos por ahí, ¿verdad? Pastores, es para traer, hermana Alicia, es para traer las almas a Cristo. Pero no podemos traerlas con mentiras, no, o con cosas del mundo, con tradiciones del mundo, rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si nos ponemos a estudiar bien la Biblia, vamos a ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Si los cristianos ven que todo el mundo celebra esas fiestas, entonces nosotros los cristianos no debemos de celebrarlas. ¿Por qué? Porque son del mundo. Entonces, uh, hay mucho paganismo. Solamente que para explicarlo, pues se necesita muchísimo tiempo para poder explicar todo lo que viene del paganismo. Entonces, la Iglesia Católica Romana nos llama a los hermanos separados. Los hermanos separados. Y sabe que parte de eso hay verdad, porque cuando uno conoce a Cristo, se va apartando. ¿De dónde? Del mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos creyentes cristianos, hacedores de la palabra, y entonces como que nos van a ver raros, apartados del mundo, de la mundanalidad. Entonces tenemos que hacer la diferencia, que sigan viendo que somos los hermanos apartados de la mundanalidad. Si antes hacíamos esto, ahora ya no, nos apartamos. Antes hacía esto y esto y esto y esto, ahora no, porque somos los hermanos apartados, separados, separados para Cristo. Somos la iglesia apartada, separada,
estamos en este mundo de planeta Tierra, estamos aquí, pero ya no somos de aquí como lo dice la misma palabra del Señor. Estamos aquí, pero ya no somos de aquí. Ya no, o sea que ahora empezamos a leer las escrituras y nos damos cuenta de muchas cosas. Y en una celebración de las madres, en muchas iglesias, casi la mayoría, como el 95%, 90-95% celebran la tradición del Día de las Madres. Y como les digo, todo es bonito. Y les dicen un versículo bíblico y luego ya al festejo. Honra a tu padre y a tu madre para que todos los días te vaya bien. ¿Verdad? Lo enseña la palabra, sí. Lo enseña la palabra, que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien. Honrar a nuestros padres un día al año o siempre. Bíblicamente, siempre tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Y cómo los honramos? ¿Cómo los honramos a nuestros padres? Pues definitivamente tenerlos en gran estima, que no podemos faltarles al respeto, no podemos decirles malas palabras, no podemos menospreciarlos, nada de eso. Eso es honrarlos, como les digo, tenerlos en alta estima, procurarlos, pero no solamente un día. Amarlos siempre en el amor del Señor Jesús, amarlos siempre, no tan solo un día. Podemos regalarle flores cualquier día del año, y si estamos lejos, hablarles y mandarles para que se compren un regalo, para que se compren su ropita, mandado. Eso es honrarlos. Pero un día al año, que es para que esté todo bonito y que se sientan queridas las madres, pero sigue siendo tradición del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solo nada más tenemos que ver a las tiendas cómo están saturadas de flores, globos, chocolates, y cualquier florecita cuesta bastante, y pues eso es lo que hace lo del mundo, es negocio. Y la gente que no conoce a Dios, pasa ese día y ahora sí ya no le importa a su madre. Pasa ese día y ya. Era pura emoción. No digo que todos los hijos son así, no digo eso, pero tenemos que conocer Biblia. Tenemos que conocer Biblia, porque a veces pasa la madre todo el año llorando y a veces hasta sin comer. Los hijos haciéndola enojar, nunca la visitan, pero un día de 10 de mayo hasta mariachi le llevan. Discúlpenme, pero eso no es bíblico. Y ya hay mucho paganismo detrás de esas celebraciones, y no debemos de aprender las costumbres, porque esas son costumbres. Dice la Biblia, no aprendáis las costumbres de los pueblos.
no las aprendáis, o sea, no sigan las tradiciones ni nada de eso, somos los hermanos separados. Gloria al Señor, las nuevas criaturas en Cristo. Pero verdad que se habla bien bonito. Un 10 de mayo, wow, no hombre. Flores y más flores, pasteles, chocolates y de tanto. Y a los pastores sacando el mejor tema para celebrar esa tradición. El versículo bíblico más bonito para celebrar esa tradición. Pero hoy quiero decirles algo que enseña la palabra, y esto creo que los pastores no van a tocar ese tema el 10 de mayo. Aleluya, alabado sea Dios, bendito su santo nombre. Aquí en la Biblia enseña que había dos hermanos, uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. Los que conocen Biblia van a decir, ya sé, ¿qué pasaje nos va a leer la hermana Alicia? Bueno, así como prendí esta luz, ¿verdad? Así resplandezca la luz del Señor Jesús en cada vida, en cada persona, en cada creyente cristiano. Así, que venga la luz, que la luz de Cristo ilumine su vida. Como les digo, este tema, pues no creo que se predique un día tradicional ahí en las congregaciones. No creo que se hable de este tema, pero bueno, si lo hablan, qué bueno, porque habemos madres, y yo me incluyo porque yo también tengo 2 hijos, una hija y un hijo. A Dios gracias por haberme dado esa bendición de tener una hija muy hermosa, mi hijo muy chulo, mi niño. Y cometemos errores las madres. Ahí no se va a predicar eso, ¿verdad? De los errores de las madres. Saquen los errores de las madres también, pastores. Saquen los errores de las madres. Alabado sea Dios. Y yo le digo porque yo soy madre, gracias al Señor, y conozco de esto. Porque muchas de las veces mi hija me decía, tú tienes a tu hijo consentido, pero definitivamente no podemos hacer como diferencia entre un hijo y otro hijo. Aquí Isaac también tenía su hijo consentido y Raquel tenía su hijo consentido. Creo que el hijo que Isaac iba a bendecir era a Esaú, el mayor. Y voy a leerlo un poquito este tema aquí en Génesis 27. Génesis 27, voy a leerlo un poquito para que lo entendamos. Este mensaje dice: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac y a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo:
tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas, para tu padre como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Santo Dios. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque de Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú hijo Esaú? ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y les dio y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y así bendició. Aquí en Génesis 27, todo este pasaje nos habla de cómo Isaac, el papá de Esaú y Jacob, bueno, Isaac bendició a Jacob, el hijo menor, por equivocación, porque la madre de Jacob hizo todo lo posible con mentiras para engañar a Isaac, el papá de ambos. Hizo todo lo posible por engañarlo, para que el papá bendiciera a Jacob, el hermano menor, y Esaú,
a Esaú le robó su bendición. El papá Isaac iba a bendecir a Esaú, el hijo mayor, el primogénito, pero aquí Raquel, la mamá de ambos, de Esaú y de Jacob, tuvo mucho que ver y cómo mintió para poder engañar a Isaac para que bendijera a su hijo menor. Como era su hijo consentido, pues le hizo todo esto que leímos aquí, ¿verdad? Que le puso vello, porque Jacob era lampiño, no tenía vello. Y le puso en el cuello, y le puso, y bueno, aquí leímos. Entonces, esto ocasiona que entre hermanos haya odio, porque Esaú, viendo que el papá había bendecido a Jacob en lugar de él, empezó a odiarlo y definitivamente al grado de querer verlo muerto. Entonces, ¿cuántas madres hay así? Que usan estrategias, mentiras, para que a sus hijos les vaya bien y sean bendecidos. No podemos ser así. Aquí nos muestra toda esta historia y muchas de las veces pues así lo permite Dios que pasen, pero son cosas que no debemos de hacer. Aquí estamos leyendo el Antiguo Testamento para aprender que eso no se debe de hacer. Allá en el Nuevo Testamento nos habla ya diferente cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Y esto que vemos aquí, como les digo, no se debe de hacer. Esto que hizo Raquel no se debe de hacer. No se debe de hacer. Que Dios nos dé sabiduría, porque como dice la misma palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esto tiene mucho que ver, porque aquí Jacob se fue huyendo de su hermano, porque su hermano quería, definitivamente, le entró mucho odio contra su hermano. ¿Por qué? Porque le robó la bendición. Entonces los hijos se deben de querer por igual. Y me lo digo a mí misma. Los hijos se deben de querer por igual. Aunque uno sea muy lindo y el otro sea corajudo, el uno sea esto, el otro sea lo otro, pero tenemos que quererlos por igual. Por igual. Entonces, esto costó mucho. Hubo separación de hermanos. Uno ganó por un rumbo y otro por otro. Jacob no había tenido mucho la culpa. Jacob no quería robarle la bendición a su hermano, pero aquí su mamá estaba ahí. Hijo mío, hasta le dijo, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, porque él tenía miedo que le cayera maldición. Jacob tenía miedo que le cayera maldición por mentiroso, por usurpador. Él tenía miedo, o sea que era buen muchacho él. Él era buen muchacho, Jacob. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que le fuera a acontecer. Hay muchachos buenos, pero a veces las madres fallamos muy feo. Pero esto no se les predica en las iglesias liberales. Espero que se los prediquen a las madres estos mensajes, porque hay madres muy consentidoras y consienten a un hijo y al otro no. ¿Por qué? Porque son sus hijos consentidos
y después hay odio en los corazones de sus hijos, hay odio. Y es triste que cuando no conocemos la Escritura, hacemos tantas cosas que no son buenas delante de Dios. Ya cuando conocemos las Escrituras, hasta que yo conocí esta Escritura, pude ser y ver la diferencia. Ahora estoy conociendo lo que se debe de hacer y lo que no, como madre de familia. Entonces esto ocasionó Rebeca que sus hijos se odiaran. Pues allí anduvo Jacob errante para allá y para acá, pero pues ya su papá lo había bendecido a Jacob. Y y Jacob era un muchacho bueno, pues se casó y ya después tuvo familia. Ahora viene en busca de su hermano a reconciliarse, porque después hubo una reconciliación entre hermanos y qué bonito, qué bendición, pero que el hermano reconozca que falló, así como Jacob, que reconozca que falló y que ahora trate de reconciliarse con su hermano. Aquí buscó la reconciliación él y pues Jacob recibió una bendición muy bonita porque ahí vemos muchas cosas que aprender aquí en estos pasajes de la palabra del Señor. Pero yo nomás quería compartir este tema porque es muy extenso y yo apenas estoy aprendiendo. Estoy ahí al pasito, pero estoy aprendiendo, pero lo que estoy aprendiendo se lo estoy compartiendo para que aprendamos juntos la palabra de Dios, para que usted como madre sea una madre sabia, para que usted como madre sepa lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. A veces pasamos muchas cosas que hacen nuestros hijos y las pasamos por alto. A veces, no quiero hablar de más, pero hay mucha amargura o a veces hasta odio en los hermanos, en las hermanas. Hay odio, ¿por qué? Porque hay este tipo de cosas. Hijos preferidos, hijos consentidos. Y es algo muy triste. Es algo muy triste. Y a veces hablamos por la pura experiencia que hemos vivido. Cuando hay hijos consentidos de parte de los padres y al último dicen, es que yo no fue mi hija consentida, pero se reflejaba, y eso es el problema, cuando se refleja que eres consentido, después el otro hermano te va agarrando corajito. Y vamos a orar para que se vaya todo eso de el odio de los hermanos. Entre hermanos tiene que haber una reconciliación bonita. Como Jacob terminó reconciliándose con su hermano, le llevó muchos presentes porque él sabía que él había tenido la culpa. Él lo reconocía que él había tenido la culpa. Así es de que hoy es el día de reconocer si tú estás en pleito con tu hermano, con tu hermana. Hoy es el día de reconciliación. Y también si como padres estamos fallando y vemos a un hijo como más especial y al cual amamos más, tengamos cuidado y debemos de compartir el amor de una madre para ambos, para que no haya ese tipo de cosas, de problemas entre hermanos, que no haya ese odio, ese rencor. Así es de que vamos a vivir la palabra,
vamos a poner por obra muchas cosas que Dios nos dice que hagamos. El Señor les bendiga en esta tarde preciosa y en el nombre de Jesús se rompe toda maldición generacional. En el nombre de Jesús sean bendecidas las madres con sabiduría de lo alto, con sabiduría que solamente viene del Padre de las luces. Jesús es la luz y Él solamente podemos ser iluminadas como madres de familia cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a nuestro buen Dios y podemos orar y clamar por nuestros hijos de igual forma, de igual manera, amarlos como madres cristianas y nos vayamos enfocando a lo que nos enseña la palabra de Dios, en lo que no nos debemos de hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús sean bendecidas todas las madres de familia. En el nombre de Jesús, con sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.